media, ¿verdad? Tenemos que recuperar los 15 minuticos del descanso. Porque son 3 horas y media sin descanso. O sea, seguido. Y hay que cumplir las 3 horas y media. Profe, siempre tenemos los 15 minuticos dentro de esa hora. No, a mí me dijeron que tiene que ser las 3 horas y media fuera del descanso. O sea, vamos hasta las 45. Exactamente, o sea, lo que yo tengo que cumplir aquí con la grabación, porque esto igual está siendo grabado para yo posteriormente enviarlo al grupo de WhatsApp, tiene que cumplirse las 3 horas y media fuera de descanso que se dé. Les voy a compartir pantalla. Al finalizar, llamo lista, que también es requisito de llamar lista. Y acordamos cuándo es nuestro próximo encuentro entre semana, ¿vale? Para ver si completamos la sesión del sábado pasado. Seguimos. Estábamos hablando entonces de los derechos fundamentales y les decía que en Colombia tenemos unos derechos fundamentales que no están marcados dentro de la generación de fundamentales, pero por conexidad, esa es la palabra, conexidad, llegan a ser tan fundamentales como los propios que sí están dentro de los fundamentales. Entonces, ¿qué es esta cosa? Son aquellos derechos que no son denominados en el texto como tal, o sea, que no van desde el artículo 11 al 41, pero en casos particulares se les concede ese término de fundamentales por estar conectados o son tan íntimos con otros derechos que adquieren esta calidad de fundamental cuando están siendo amenazados o vulnerados por alguien o por una entidad particular o por una entidad pública. Entonces, el ejemplo más claro es el de la salud. Si ustedes revisan desde el artículo 11 al 41, no encontramos el derecho a la salud. Y algunos dicen, es fundamental. En principio, el derecho a la salud no es fundamental porque no está enmarcado entre los derechos fundamentales. ¿Qué lo hace fundamental? Que por estar en conexión con la vida, obviamente si yo no tengo unas garantías mínimas de salud, mi vida puede estar peligrando. Entonces, como la vida sí es un derecho fundamental, entonces el simple hecho de que mi vida esté en peligro ante una mala atención o ante la omisión en la atención en salud, lo hace inmediatamente ese derecho a la salud de manera fundamental. Es decir, también en los casos que no me entreguen un medicamento, en los casos que no sea atendido, en los casos en que puedan poner mi vida en peligro por una operación o por algún procedimiento quirúrgico o médico, entonces este derecho a la salud puedo tomarlo como fundamental porque ¿qué es lo que está en juego? Mi vida. Y la vida sí es un derecho fundamental. Señora. Esto también entra ahí lo de ahora, lo de la vacuna del COVID, ¿no? Que se puede decir que también es un derecho fundamental de la salud, ¿no? Pues sí, no. Porque es que, ¿qué pasa con lo de la vacuna del COVID? Se decía en un principio que la vacuna del COVID era obligatoria. Entonces, cuando yo ya hablo de obligatoria, estoy hablando de un deber y no de un derecho. Pero como se han dado tantas cosas que tutelas van, tutelas vienen, porque algunas personas que no están de acuerdo con la vacunación
o no están de acuerdo con la exigencia de que uno presente el carnet de vacunación, entonces yo no lo tomaría. Es derecho para el que se quiera vacunar, pero para el que no se consideraría un derecho, sino que ya tendría otra connotación de deber. Porque si usted no se vacuna, pues está propenso a que otros de sus familiares o otros de los que usted tenga algún acercamiento, pues se puedan contagiar de las nuevas variantes o del mismo COVID, que en principio fue lo que surgió lo de la emergencia sanitaria. Entonces, pues derecho lo es porque obviamente pues si es un plan de, digamos, de contingencia que está dando el propio gobierno nacional y que usted vaya y no encuentre una vacuna o no encuentre la dosis que necesita, pues de hecho sí estaría atentando de alguna manera, pues no contra la vida, pero sí contra la dignidad humana, o sea, llevar una vida placentera, de la cuestión de no estar pensando que en cualquier momento se va a contagiar. Pero usted me pregunta a mí, ¿lo es como un derecho fundamental? Yo diría que no. Yo diría que no porque tiene digamos, las dos rutas. O usted se la pone o no se la pone. Entonces, cuando yo me la coloco, se convierte en un derecho que yo tengo para protegerme si yo así lo considero. Pero si no me la coloco, para el gobierno se está imponiendo como un deber. Usted tiene que colocársela porque usted tiene que presentar un carnet de vacunación si quiere el ingreso a tales establecimientos. Entonces, pues ahí sí ya, pues depende. Yo lo diría más que todo derecho cuando peligra la vida, por ejemplo, de un anciano o cuando es una persona con comorbilidades, una mujer en gestación, o los niños antes de los 3 años que no tienen un plan de vacunación propiamente dado por el Ministerio de Salud y Protección Social, sí se consideraría derecho fundamental. Tenemos un segundo grupo que es los derechos económicos, sociales y culturales. Estos surgen ante la necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en que las personas puedan sentirse desprotegidas o en los casos en que carezcan de reconocimiento dentro de una comunidad, población, nación, país o grupo. El principal objetivo de estos derechos es intervenir en aquellas situaciones donde se dé una exclusión, una discriminación, una explotación o una desigualdad, y también para el reconocimiento de aquellas minorías. ¿Cuáles son esas minorías? Los que ya hemos hablado. Los indígenas, los niños afros, las mujeres, las personas con alguna discapacidad y otros grupos minoritarios. Esos derechos económicos, sociales y culturales los encontramos desde el artículo 42 hasta el artículo 77. Entre estos están protección a la familia, protección a la mujer, protección a los niños, a los adolescentes, a la tercera edad, a los disminuidos físicos, a la seguridad social, a la salud y saneamiento ambiental, a la protección especial para todo niño menor de 1 año, a la vivienda digna, a la recreación, a los principios mínimos de la cuestión de trabajo, a la formación profesional, a la negociación colectiva, derechos de huelga, estímulos, a la garantía de la propiedad privada, a la expropiación, a la promoción, a la protección, el derecho al acceso a documentos públicos, a la actividad periodística, a la intervención estatal en el servicio de televisión y en la regulación de la televisión. Entonces, todos estos derechos, obviamente, no es que dejen de ser menos importantes, sino que son catalogados como unos derechos económicos porque tienen de alguna manera un interés particular en su protección. Y no que, o sea, esto no da a entender de que por no ser fundamentales,
no se propicie la garantía cuando hayan situaciones de vulneración o amenaza, solo que no son de prima facie, o sea, no son verdaderamente urgentes su protección para hacerlo, por ejemplo, a través de una acción de tutela, que es lo que todo el mundo conocemos. Eso más adelante les digo sobre las acciones constitucionales. Y mi tercer grupo de generación son los derechos colectivos y el medio ambiente. Estos van desde el artículo 78 al artículo 82. ¿Qué me dice? Los derechos de tercera generación es los intereses de un grupo, de una colectividad que hace especial énfasis en la protección del medio ambiente, a gozar de un ambiente sano. Entonces, yo tengo derecho a ese ambiente sano, a que se dé el control de calidad de bienes y los servicios, al que el Estado planifique un buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio nacional, a la prohibición de las armas, residuos nucleares, al espacio público y listo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo hago efectivo esos derechos cuando hay una amenaza o ya fueron vulnerados esos derechos de los que usted me está hablando? Entonces, para eso tenemos una serie de mecanismos que no todos se usan para todo tipo de generación de derechos, sino que hay unos en específicos para cada tipo de generación. Entonces, el primer mecanismo que tenemos es el derecho de petición, el segundo, la acción de tutela, el tercero, la acción popular, el cuarto, la acción de grupo y el quinto, la acción de cumplimiento. Vamos a ver estos enlaces para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando para entrar en los mecanismos de protección de derechos. Lorena es una ama de casa que paga por el servicio de agua 45,000 pesos. El recibo de noviembre le llega por un costo de 2 millones de pesos. Lo que debe hacer es pasar un derecho de petición a la autoridad del acueducto para que le explique el motivo por el cual le llegó el recibo tan costoso. Esta, en el término de 15 días hábiles, le debe contestar. Al no hacerlo, Lorena tiene el derecho constitucional de instaurar una acción de tutela, no antes, al juez de conocimiento, para que sea este quien interceda por ella ante la autoridad del acueducto y responda el requerimiento de Lorena. En el barrio La Pradera se van a quedar sin servicio de energía, dado que en la noche un camión conducido por un chofer ebrio se estrelló contra el poste que tiene el transformador de energía del barrio. Este poste, de caerse, afectaría a todo el barrio. En este caso, se debe pasar una acción popular, que es la que protege las causas comunes a empresas públicas, para que por favor cambien el poste y el transformador antes que se caiga y afecte a la comunidad. Empresas públicas acuden al llamado y ponen una fecha para realizar el respectivo arreglo del poste nuevo, remoción del dañado y cambio del transformador para que no afecte al barrio, para una fecha en el futuro. Pasada esta fecha no cumplieron y por ello existe la acción de cumplimiento, para que la empresa cumpla con lo estipulado en el acta anterior. Por otro lado, tenemos la acción de grupo, que refiere a un acontecimiento que puede ser resuelto de forma individual o para mejor efectividad de forma grupal, siendo los afectados por los mismos hechos. Como en el caso del cajero que no dio dinero a un grupo de personas, mínimo 20, y se ven afectadas por ello.
Contratan, en este caso, los servicios de un abogado e instauran una acción de grupo ante la entidad que los afecta. David solicitó un préstamo bancario y a los 3 meses quedó sin puesto de trabajo y desafortunadamente no ha podido pagar las cuotas del préstamo, atrasándose por varios meses. Al volver a conseguir trabajo fue al banco a refinanciar la deuda y no le dan el préstamo por encontrarse reportado en Data Crédito. Aquí puede instaurar su derecho de habeas data, dado que la primera cosa que debió hacer la entidad era avisarle que iba a ser reportado y no lo hizo. Juan es retenido por encontrarse en el lugar de un hecho ilícito. A pesar de argumentar que no tiene nada que ver, que pasaba por allí simplemente, es retenido y llevado a la URI más cercana. Desde ese momento empiezan a contar 36 horas para inculparlo de algo, dado que Juan tiene el derecho de habeas corpus, en donde si no se le inculpa, deben soltarlo y no retenerlo. Listo. Esos son los mecanismos constitucionales de protección en Colombia. Y voy a hacer unas precisiones al respecto. Por ejemplo, el derecho de petición, el cual encontramos en el artículo 23, podemos usarlos para cualquier tipo de derechos, así sea de primera, segunda o tercera generación. ¿Por qué? Porque es que ese es el mecanismo que me da la posibilidad de yo solicitar, o ya sea información o algún tipo de expedición de copias o algún documento que no esté en mi poder. Entonces, ejemplo, lo de la señora Lorena con el servicio público. Algunos me dirán, ay, pero es que el servicio público de agua es cosa de domiciliario, servicios públicos domiciliarios, y eso no es de primera generación, o sea, no es un derecho fundamental, por lo tanto, ¿cómo yo voy a pasar un derecho de petición? Entonces, dejemos claro que el derecho de petición sirve para cualquier tipo de generación. ¿Por qué me hablan de acción de tutela en ese caso? Sí, estoy hablando del servicio público de agua y obviamente esto no es un derecho fundamental. Y a mí me han dicho que la acción de tutela sirve para proteger aquellos derechos que están siendo violados o que ya fueron violados de primera generación. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí yo voy a tutelar, no es el derecho a que me llegó el recibo caro y que me cambien la factura, no, porque es que ese es de segunda generación, ese derecho. Yo lo que voy a tutelar es el hecho que no me dieron respuesta a mi derecho de petición en el momento que debían habérmela dado, que son 15 días. Con lo de la emergencia sanitaria se cambiaron un poco los tiempos, ahora es de 30 días, para que esa entidad al menos me dijera por qué estaba ocurriendo eso con mi servicio público. Entonces, allí sí procede la acción de tutela, pero no para que me arreglen el recibo del agua, sino para que coaccionen a la entidad a que me dé una respuesta efectiva sobre lo que yo estoy solicitando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Para que se proteja mi derecho de petición, el cual, si ustedes revisan en el listado, hace parte de los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, en el artículo 23, encontramos el derecho de petición. Asimismo, la acción de tutela, que es para los derechos de primera generación, se puede usar para aquellos que también son derechos fundamentales por conexidad. Cuando no me brindan una atención adecuada en salud, cuando no me quieren dar las autorizaciones para un procedimiento quirúrgico, cuando no me dan los medicamentos, no me dan las citas médicas, yo como ciudadano puedo emplear el derecho, la acción de tutela para que se me garantice ese derecho a la salud, a pesar de que es de segunda generación, pero puedo hacerlo a través de
o en conexidad con el derecho a la vida. Entonces allí debemos estar pendientes de eso. La acción popular, ¿para qué lo usamos? Entonces ahí el video nos decía que la acción popular era cuando una comunidad se veía afectada. Entonces la popular la usamos para aquellos derechos de tercera generación. ¿Por qué digo de tercera generación? Por ejemplo, el espacio público. Resulta que yo no puedo caminar por los andenes en donde estoy viviendo porque están ubicados vendedores ambulantes y obviamente eso coarta mi libertad de locomoción, y no solo a mí, sino a toda la comunidad, a todos los que residen en el sector. Entonces, en cuanto a esa acción, es para los de tercera generación. Las acciones de grupos me dicen que pueden ser individuales o grupales. Entonces, las acciones de grupo las puedo utilizar para los derechos de la segunda generación. ¿Por qué son individuales o grupales? Porque a mí me pueden afectar, puede ser que a 20, a 30, 50 personas más los esté afectando, pero que esas 40, 50 personas más no estén interesados en ejercer sus derechos, pero yo sí, a pesar de que a esos 50 también lo afecte, pero como ninguno de ellos quiere tomar acciones o cartas en el asunto, yo solita puedo ejercer esa acción en pro de garantizar la que no se siga vulnerando o que no se dé la vulneración de mis derechos de segunda generación. Entonces allí yo voy a hacer una acción de grupo que lo puedo hacer de manera individual o grupal. Hasta cuando lo hago de manera grupal, yo tengo que atender mínimo 20 personas. Esas mínimo 20 personas deben darle poder a un abogado, lo que no pasa con la popular. La popular la puedo presentar sin abogado. En la de grupo es necesario que usted recurra a los servicios de un profesional en derecho para presentar esta acción, y que si son en grupo, o sea, si es un grupo, que sean mínimo de 20 integrantes, y estos 20 integrantes le den el poder al abogado para que realice todas las gestiones pertinentes. Y la acción de cumplimiento viene dada con esos deberes que tienen las entidades estatales o particulares, en tal caso, de llegar y cumplir con todas las acciones preventivas o correctivas que se hayan dado en la acción popular. Es decir, si yo entidad dije que voy a arreglar el poste, voy a mejorar el alcantarillado, voy a poner tanques o voy a arreglar la malla vial, que en un determinado tiempo eso se solucione y que se dé cumplimiento pues a esas peyorativas que yo como entidad he realizado a través de otras acciones o mecanismos que ya han sido previamente instaurados. Aquí, como cuestión de llegar y darles un pequeño abrebocas para que lo tengan en cuenta, de los mecanismos constitucionales. Aquí tenemos una acción el derecho de petición. Entonces lo encontramos en el artículo 26, es el que le asiste a toda persona para presentar solicitudes ante las autoridades o ante particulares de manera respetuosa. ¿Para cuál finalidad? Pues entonces por motivos de interés general o particular, o porque necesito alguna información,
o porque necesito conocer documentos que no estén en reserva legal, obtener copias de los mismos cuando no estén en mi poder. ¿Quién puede ejercerla? Cualquier persona puede ejercerla. Sin embargo, a los militares y policías les está constitucionalmente prohibido formular tales ante las mismas autoridades de la fuerza pública que no se relacionen con el servicio y la moralidad del cuerpo al que pertenece. ¿Ante quién se ejerce ese derecho de petición? Ante las autoridades públicas, ante los particulares ya sea persona natural o jurídica. Aquí una vez les hago una precisión. Cuando yo hablo de una persona natural y cuando hablo de una persona jurídica, cuando usted lo escucha. Una persona natural son ustedes y yo, que actuamos bajo nuestro propio nombre, común y corriente como cualquier ciudadano. La persona jurídica es aquella empresa que tiene una condición jurídica porque hay un grupo, una asociación, en donde obviamente no van a hablar los 30, 40 socios o los 4 o 10 socios, sino que nombran a un representante legal. Entonces, ¿qué es lo que hace ese representante? Tomar la vocería de esas otras personas y hablar en nombre no ahora de propio, sino de toda la empresa, de la empresa Julanito de tal, y hacer las respectivas acciones que tenga que hacer dentro del mundo jurídico. ¿Qué derechos protege? Ya les dije que protegen todos los derechos. Yo puedo hacer un derecho de petición para cualquier tipo de generación de derechos. ¿Cuál es el procedimiento para ejercerla? A mí la Constitución me dice que yo puedo presentarla de manera verbal o escrita, pero pues es recomendable hacerlo de manera escrita, donde yo debo decir mi nombre, qué es lo que voy a solicitar, las pruebas. Por ejemplo, si no tengo ninguna prueba, pues anexo mi documento de identidad para que ellos verifiquen que la persona que está ejerciendo ese derecho de petición es efectivamente fulanita tal. Debo decirle en dónde me pueden notificar, porque si yo estoy requiriendo algo, esa respuesta me debe llegar o por correo certificado a mi residencia, a mi trabajo o por el correo electrónico. ¿Qué tiempo se dispone para ejercer este derecho de petición? En cualquier tiempo. O sea, es cuando yo lo necesite. Si a mí me presentó una situación hoy, en esa situación yo lo voy a hacer. No es que, ay, no, ahorita no lo puedo hacer porque usted ya envió 3 derechos de petición. No, en cualquier tiempo yo puedo ejercer el derecho de petición. ¿Cuál es el término para decidirlo? Decíamos que 15 días, pero la norma ahora lo cambió y dice que son de 30 días. ¿Se puede impugnar esta decisión? Sí se puede impugnar en estos eventos. Cuando la autoridad no me da una respuesta lógica a lo que yo estoy peticionando, cuando se presenta la negativa de recibirla, porque hay empresas que dicen, no, yo no acepto derechos de petición, pues que venga y mira a ver cómo hace para averiguar. Yo puedo llegar y impugnar esa decisión cuando no es atendida de manera clara, sino que se salen por las ramas, o cuando habiéndose presentado la petición, la autoridad no la responde dentro de los plazos establecidos. ¿Cómo la impugno? A través de una acción de tutela. O sea, yo llego a instaurar una acción de tutela por vulneración a mi derecho de petición. No a lo que yo estoy solicitando, sino al derecho de petición. ¿Cuál es el modelo? Entonces, aquí tenemos uno donde yo coloco ciudad y fecha, coloco, señores, el nombre para donde vaya la petición. Si es alcaldía, si es empresas públicas, electrificadora, EPS, IPS, le pongo referencia de derecho de petición y le digo, cordial saludo, respetados señores, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política,
me dirijo a ustedes con el fin de formular la siguiente petición en interés particular o en interés general. Recuerde que si es en interés general es porque está afectando a un grupo determinado. Si es en interés particular es porque esa situación solo me afecta a mí. Y digo qué es lo que necesito. No, requiero que se me pida copia de la fórmula médica que se me perdió y ustedes me están negando la copia. O requiero que en un plazo máximo de 48 horas se me otorgue o se me autorice los medicamentos porque son medicamentos que controlan mi enfermedad fulanita de tal. Para facilitar entonces esto, entonces yo coloco al final que pueden enviarme notificación a la dirección tal o al correo electrónico tal y mi abonado telefónico es tal. Atentamente, fulanita de tal, identificada con la cédula tal, lo firmo y con ello reposo pues fotocopia de la cédula, que es lo principal, y las demás cuestiones que yo tenga como pruebas. Si tengo una fórmula médica, si tengo un concepto médico, lo que yo tenga como prueba para ello. De la vía data no lo vamos a ver. Pasemos a la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo constitucional de protección de derechos fundamentales. Ojo, solo derechos fundamentales o aquellos sin ser derechos fundamentales lo son por el hecho de tener conexidad con alguno de rango fundamental. Entonces, ¿qué es la finalidad de la acción de tutela? Que un juez, aquí sí es un juez, decida si se me está vulnerando o no mi derecho fundamental y que para eso pues entonces se den conceptos, no, sino se den normas vinculantes o decisiones que obliguen a esa entidad o a ese particular a dar solución o a garantizar que ese derecho no se siga vulnerando por las acciones que vienen siendo de conocimiento de la autoridad competente. ¿Ante quién se ejerce? Pues ante los jueces de tutela. ¿Qué derechos protege? Pues los expresamente señalados en la Constitución como derechos fundamentales o los derechos fundamentales que son por conexidad o los consagrados en los tratados y convenios internacionales que ratifique el Estado colombiano. ¿En qué casos procede? Cuando ya están vulnerados o amenazados los derechos, cuando no hay ningún otro medio, que te digas que no encuentro otro medio para ejercer mi derecho a reclamar, entonces uso ya la acción de tutela o por acción u omisión de un particular. ¿De cuánto tiempo dispone ese juez para llegar y resolver esa acción de tutela? Dispone de 10 días. 10 días para que ella resuelva mi solicitud, que puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando digo positiva, puede decir sí, efectivamente se le están vulnerando los derechos a fulanita de tal, por favor, hágase la entrega de los medicamentos, por favor, autorícele tal cosa. O como puede decir, no, realmente yo no veo ninguna vulneración porque es que, señora, a usted le dieron la fórmula, pero usted nunca se acercó a la farmacia a preguntar si la había o no la había, o nunca se acercó a solicitar la autorización. Entonces, pues obviamente allí no habría una vulneración de derechos aún. ¿Se puede impugnar la decisión? Sí se puede impugnar cuando la decisión es negativa, que el juez de tutela diga, no, a mí no me parece que haya ninguna vulneración, y uno diga, ves, a ese juez le falta un poquito de lectura y no evidenció que, mire, aquí en este papel efectivamente hay una vulneración, entonces yo le voy a decir, venga, vuelva a revisar su decisión, y usted le hizo falta revisar esto para que me diera la razón. El modelo es, entonces se le coloca honorable juez de tutela, la ciudad, si es Neiva, Ibagué, la ciudad que sea, ESD, la referencia a la acción de tutela, le voy a decir el accionante es quien ejerce la acción, quien va a tutelar, y el accionado es la persona que está siendo responsable de esa violación. Entonces me presento fulanita de tal, mayor
de edad, identificada con la cédula tal, de acuerdo con lo que dice el artículo 86, me dirijo a usted para instaurar acción de tutela en contra de fulanito de tal. Si tiene una identificación, si es una empresa, debo identificarla por un NIC. Si es una persona particular, nombre completo con la cédula de ciudadanía, con el fin que se proteja y tutele mi derecho a tal, a la salud, a la seguridad social, al trabajo. Y digo, ¿en qué artículo está fundamentado ese derecho? Los hechos. Entonces, ¿por qué yo creo que se me están siendo violados? No, es que el martes me acerqué, me atendieron, yo soy una persona diabética, el médico me envió la insulina, como de costumbre. Obviamente mi plan de medicamentos va hasta cada mes, ya se cumplió el mes, voy a la farmacia y me dicen que no hay insulina, que tengo que esperar. Y voy contando todo lo que pasa y hasta que llegue hasta la negativa o la vulneración del derecho que estoy invocando. Entonces digo, ¿cuáles son los derechos violados? No, el derecho violado es la salud en conexidad con la vida, a un trato digno, a la dignidad humana y esas cosas demás. La petición, entonces, que por favor se me den los medicamentos, que por favor se me dé la autorización. Voy a decir que yo no he ejercido ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos. Ojo, la acción de tutela no se puede decir, es que hoy la ejerzo y como hoy salió en contra todo, hasta la impugnación, mañana vuelvo y la pongo por los mismos hechos. No, porque eso es una acción temeraria. Yo solo puedo invocar una acción de tutela por una sola vez con los mismos hechos. Obviamente que si ya cambian los hechos, que fuera de eso se presentó otra circunstancia, allí sí puedo volver a ejercer la acción de tutela. El juramento, que es que aseguro que no he interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos, las pruebas, lo que yo tenga, los anexos y las notificaciones. Atentamente, fulanita de tal. La acción popular es un mecanismo de protección de derechos e intereses colectivos. ¿Cuál es la finalidad? Pues que se garanticen o que se prevengan esas amenazas de los que están siendo señaladas, pues ese grupo de personas, como son lo del ambiente sano, la moralidad administrativa, el espacio público, el patrimonio. ¿Ante quién se ejerce? Ante un juez administrativo, perdón. ¿En qué casos procede? Pues la existencia de un interés o derecho colectivo que se encuentra amenazado. Cuando la acción o omisión de una autoridad puede violar ese interés o cuando la acción de promoverse durante ese tiempo subsista la amenaza. Puede hacer de que si dijeron que iban a arreglar los huecos, pero resulta que los huecos los arreglaron mal y obviamente sigue la amenaza latente para la comunidad. Se puede impugnar la decisión y aquí está el modelito, lo mismo, juez administrativo, ciudad, acción popular, yo, fulanita, ejerzo acción popular, los hechos igualmente, digo cuál es el derecho colectivo vulnerado, cuáles son las consideraciones de derecho, la medida cautelar. Entonces, si no hay daño todavía, pues entonces yo voy a solicitar, ejemplo, las personas que viven cerca de los ríos y tienen la posibilidad de llegar y el Estado, digamos, alzar una pared para que cuando hayan el fenómeno, por ejemplo, de cuando hay lluvias, pues esas personas no se vean afectadas. O lo que pasó con el relleno sanitario de Bogotá. Entonces, antes de que se dé el daño, yo puedo solicitar que se tomen las medidas correctivas para prevenir el daño posible o que se avecina a futuro. Las pretensiones, entonces yo digo, se solicita tal cosa, que es lo que yo estoy esperando que ellos me resuelvan. Los medios de prueba, o sea, qué es lo que yo sustento, anexo, notificaciones y firmo. La acción de grupo, se dice que necesitamos abogado para ello. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses de un número plural de personas cuando
están siendo amenazados por un mismo hecho. ¿Ante quién se ejerce? Pues también ante un juez. ¿Qué derecho protege? La moralidad administrativa, el gobernamiento sano, la conservación, la seguridad. Entonces aquí protege tanto derechos de segunda y tercera generación. Y decimos que si es grupal, tienen que ser mínimo 20 personas. El modelo es lo mismo, señor juez civil de circuito, acción de grupo, yo, los perjuicios, qué es lo que me está causando perjuicio, cuál es el grupo afectado. Entonces, si somos 20, entonces debo mencionar a uno por uno e identificarlos con la cédula de ciudadanía. ¿Quiénes son los responsables? No, el consorcio tal, empresas públicas, la electrificadora, las pruebas, las competencias, las notificaciones, los anexos y firmo. Para finalizar, les tengo aquí, para hacerlo aquí de una vez, un listadito en donde yo voy a identificar los principios de la Constitución. Entonces, empecemos en este listado rojo, en este cuadrito rojo, a mencionar los principios que encontremos allí. Habíamos dicho que teníamos 6 principios. Unitaria, Unitaria, sí. democrática, Democrática, sí. autonomía, Descentralizado, Descentralizada, participativo, bien. pluralista, Pluralista, sí. autónomo, Autonomía, sí, señora. Falta y ya, una. pues, Y ahí está. participativa, que lo tenemos acá. Esos son mis 6 principios que rigen la Constitución. Ahora vamos a identificar los fines esenciales de la Constitución. Allí, ¿cuál le encontramos? Dice prosperidad, servir, garantizar, participación, independencia nacional, integridad territorial, convivencia pacífica y orden justo. Sí, señora. Esos son los fines de la Constitución. Antes de que se me olvide, yo les voy a subir una tareita. De hecho, son 2 tareitas. Vamos a hacer un pequeño ensayo de una cuartilla. Una cuartilla quiere decir una hojita o máximo 2, en donde yo voy a hablar sobre la protección que tienen los nasciturus. Entonces yo voy a buscar en la web sobre la protección del nasciturus, qué es lo que ha dicho la norma, la Corte, el Estado ¿la colombiano. protección de qué, profe? El nasciturus, del bebé que aún está en gestación. ¿Nasciturus? Nasciturus. Y yo voy a hacer un breve recuento. Entonces, como yo empiezo un ensayo, entonces diciendo, el Estado colombiano a partir de la época tal o del año tal, se ha pronunciado o ha hablado acerca de los derechos que tienen el nasciturus, concediéndole un factor primordial en cuanto a la salud o a la vida. Sin embargo, pues también se ha visto abocado por la protección a la madre, la cual tiene derecho a abortar en los siguientes o sea, hago un recuento y al final en 4 líneas, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo con la protección que se le ha dado al nascituro por esto y por esto? ¿O no estoy de acuerdo porque están coartando la libertad de la madre y la madre es quien tiene derecho a elegir sobre su útero, sobre lo que da vida o lo que no da vida? Y así finalizamos. Es un ensayo cortico. Y la segunda actividad es un diagrama como el que están viendo. Ya se los amplío un poquito. Es un diagrama de sol.
Entonces, aquí voy a poner, en vez de yo decir NNA, niños y niñas y adolescentes, voy a escribir Constitución Política. Y voy a poner el dibujito de la Constitución. En mi segundo circulito voy a poner derechos fundamentales. Al menos voy a mencionar 5 derechos fundamentales. 5 derechos fundamentales, los coloco así. En el siguiente voy a mencionar 5 derechos económicos, sociales y culturales. Y en el otro, en el último, voy a poner 5 derechos colectivos. Esto es con el fin de que ustedes reconozcan un poquito más la generación de derechos. Este es el diagrama de Sol. Lo podemos hacer en cualquier plataforma. De hecho, esto fue hecho en Word. Si lo queremos hacer en PowerPoint, en Paint, en Excel, en Word, o si tenemos una página que nos oriente a eso, podemos hacerlo en cualquier herramienta ofimática. Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo? Señora, ¿Hasta cuándo hay plazo? no le comprendo. ¿Y hasta cuándo hay plazo para la entrega, profe? Para el próximo viernes, para yo alcanzarlos a revisar el mismo viernes y el día que tengamos la clase decirle a cada una, no, mire, corríjale esto porque estamos mal en esto y poder modificar la nota, ¿vale? Profe, una pregunta. Señora. ¿Los trabajos deben ser enviados por WhatsApp? No, deben ser subidos a la plataforma de Teams. Ok, sí, señora. Y la guía, nosotros tenemos que desarrollarla totalmente toda y enviársela, se la podemos enviar en cualquier tiempo, no importa el que sea. Sí, no, eso digamos que es una guía, es un requisito como para cumplir con el instituto, pero realmente lo que yo saco nota es de estas actividades. Ah, ok, sí, señora. Que obviamente al finalizar hay que entregarle una evidencia al instituto de que se tomó la guía, se desarrolló en su totalidad, pero entonces ese puede ser al finalizar el curso, o un día antes Y de finalizar. la grabación de la clase, usted sí nos la manda por... Sí, yo les envío las diapositivas que he hecho uso y también las voy a subir como material de apoyo a Teams y se las comparto al WhatsApp, así como la grabación de las clases. También todo eso lo voy a compartir. Bueno, señora, y qué pena tanta pregunta era. Tranquilo. Vamos a tener una sesión la semana, me dice, o entendí mal. ¿Vamos a tener qué? Una sesión dentro de la semana, ¿no? O entendí Sí, mal. hay que tenerla porque necesitamos recuperar el sábado. O sea, esta No es semana, culpa ni de ustedes ni culpa mía, no sé de quién será la culpa, pero hay que recuperarla. esta semana tenemos que tener una entonces, si me hago entender. Exactamente, podemos hacerla como son 3 horas y media, podemos hacer una semanal y al Y finalizar ya la última sesión la hacemos un poquito más extensa para cubrir la media hora y finalizamos. ok, profe, ¿y para qué días de la semana sería? Ustedes me dirán qué día les queda más cómodo, que las 3 tengan la disponibilidad. Yo esta semana, yo tengo disponibilidad todos los días, pero por la noche, horario de la noche. No, de día no puedo. ¿Qué dicen las demás compañeras? Sí, profe, también de noche, por favor. De noche, profe, yo igual. día y hora. Yo diría, ¿no? Pues, por ejemplo, miércoles, la mitad de la semana, por ahí a las
que 6 de la tarde o es muy tarde. Por lo que yo pues siempre estudio, entonces también llego tarde acá a la casa. Entonces, para que estemos puntuales, ¿les parece 6:30? Sería el Miércoles, miércoles a las 6. Sí, profe. Como para que alcancen a llegar, de pronto tengan una cosa pendiente de estar a las 6:30 en punto el miércoles. sí Y señora, usted nos envía. iniciaríamos a recuperar 1 hora en esta semana. Profe, Bueno, el miércoles solamente sería de 6:30 a 7:30. Sí, ¿tienen disponibilidad de más tiempo? No, profe, de hecho, es que el miércoles tengo una reunión, porque estoy de cumpleaños, entonces pues me van a hacer algo en mi casa. Ya. Pues ustedes me dirán, o cambiamos el día, el mismo horario, pero lo podíamos dejar el jueves. o lo hacemos el miércoles de 6:30 a 7:30 y estaríamos recuperando 1 hora y a la otra semana hacemos la otra y así. Profe, pues yo sugiero que si se puede pasar para el jueves, mucho mejor, pero pues si no, entonces el miércoles. Sí, profe, mejor el jueves. Para el jueves, cambiémosla para el jueves. El jueves y hacemos 1 hora y media entonces. Sí Sí, señora, el una hora jueves 1:30. está bien. Listo, entonces quedamos de 6:30 a 8. Sí señora, Listo, usted nos profe. envía. Sí, yo les envío el enlace donde deben conectarse. Igual en Teams también hay una partecita donde dice calendario o algo que también es como una campanita donde dice actividad. Allí les va a aparecer la creación ya del enlace. Profe, no, Finalizando, yo quiero que leamos un pequeñito cuento. Está muy... Ah, no, eso está... Para que entendamos lo de las acciones constitucionales y ya finalizar el tema de constitución política. Ya para el próximo jueves estaríamos iniciando con derechos humanos y finalizamos para terminar con todo el sistema interamericano de derechos humanos, ¿vale? Ya constitución política ya no hay más. Eso era todo lo de constitución política a grandes rasgos. Aquí tengo un cuentico que se llama El amor de Don Pepe. Y me dice así: existía una vez en un humilde barrio de una gran ciudad una familia conformada por un padre, una madre y 2 hermanitos. Debido a la necesidad que continuamente pasaban, dedicaban gran parte de su tiempo buscando trabajo o algo que les permitiera subsistir. Don Pepe, padre de los niños, movido por su creatividad, encontró trabajo como vendedor en una esquina del centro. Vendía galletas, dulces, bombones, etc. Era muy fuerte su labor, puesto que las autoridades exigían con frecuencia el permiso que le permitiera ubicarse en aquel sitio. También por la persecución que le hacían los ladrones de la vecindad, pero Pepe aguantaba porque era la única manera de brindar alimentos a su hermosa familia. Un señor que se dedicaba a esa misma actividad, envidioso de aquel padre de familia, empezó a hacerle la guerra para que dejara el lugar y así obtener mayores ganancias. Por todo esto, inventó una serie de cuentos en contra de sus hijos, esposa y de su actividad como tal, cuentos que no eran ciertos. Una vez dijo a otro señor: oiga, no le compre a ese individuo, ya que no invierte sus ganancias en la familia, sino solo en vicios. Era tanta la fobia que sentía que llegó a extremos como la de contar una serie de mentiras a un agente de policía. Señor agente, esa persona que está al lado mío en su casa tiene varias sustancias que vende a los que viven en su barrio. El policía, ante la noticia, decidió perseguirlo a su humilde morada y entrar bruscamente a ella y así
poder retener las sustancias peligrosas que allí se encontraron. Fue tal la sorpresa de la gente que lo único que encontró fue a un padre alimentando a sus pequeños hijos con mucho amor y ternura. El policía, apenado por esta situación, pidió disculpas y fue en busca de aquella persona que inventó semejante mentira para llamarle la atención fuertemente y solicitar el castigo merecido por su actitud. El cuestionario es el siguiente: ¿qué derecho constitucional se trabaja en este cuento? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes, independientemente de si es de primera, segunda o tercera generación, cuál creen ustedes que es el derecho constitucional que trabaja este cuento? El derecho a la honra y el trabajo. Sí, al buen nombre también. ¿En qué artículo de la Constitución encontramos, por ejemplo, al trabajo? En el 25. Uh-huh. Y también el amor de don Pepe, podemos también el de la intimidad, ¿no? Porque de hecho el policía ingresó sin una orden judicial, ¿no? Sino solo aventurado por las habladurías de una persona. La tercera, ¿qué entiende usted por el derecho trabajado en el cuento? O por los derechos que están siendo vulnerados en este cuento. Tenemos tres. Cada una puede hablar sobre uno. El derecho a la intimidad. ¿Qué entendemos por este derecho? Que todos como personas tenemos el derecho a que se nos respete nuestra intimidad, tanto física como la de nuestra casa, en el entorno nuestro, es palabra, sí, nuestro conjunto familiar, entonces que se nos respete nuestra vivienda y la intimidad que tenemos con nuestros familiares. Sí. El otro, al trabajo. Pues todos tenemos derecho a un trabajo digno, pero independientemente del trabajo que sea, de que sea digno, pues todos tenemos el derecho. Sí, señora. Digno y lícito, ¿no? Y el otro, al buen nombre, a la honra y buen nombre. A que ninguna persona le puede dañar la integridad, o sea, no le puede arruinar el nombre, como lo dice, o sea, no puede hablar cosas sin sentido de dicha persona porque eso le puede generar problemas en un futuro. Sí, señora. Y la última pregunta. ¿Qué persona violó el derecho en el cuento? El de la intimidad. ¿Cuál fue la persona encargada de violar ese derecho? Yo diría que como el policía, porque para poder entrar a una vivienda tiene que tener una orden de cateo, creo que se llama así. Sí, señora, el policía fue quien violó ese derecho al trabajo. Al trabajo y al buen nombre. ¿Quién lo violó? El otro compañero que tenía el señor ahí que le tenía cierta envidia. El señor que le tenía cierta envidia por tener un mismo negocio ya no le estaba resultando con las ganancias porque obviamente don Pepe también estaba allí. Sí, señora.
Hemos entendido y comprendido muy bien la cuestión de los derechos constitucionales. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. No, profe, no, señora. Listo, entonces ya sabemos cuáles son las actividades. Igual yo en el transcurso del día las subo a la plataforma para que allí las tengan más claras. Les voy a enviar también un pantallazo del diagrama de sol para que verifiquen cómo es que se hace y lo del ensayo. Esas serían las dos actividades que tendríamos pendientes para el próximo viernes. Listo, profe, muchas gracias. Entonces nos vemos el jueves a las 6:30. Bueno, profe, compañeras, que estén bien. Muchas gracias. Igualmente. Que tengan un feliz día. Gracias, profe, igualmente.